La lectura bíblica de hoy se encuentra en Colosenses capítulo 2, del 6 al 23. Y la palabra de Dios dice así: Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por sus razonamientos humanos, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Uno de los mayores males en la historia de la humanidad es cuando se toma cautivo a una persona. En el pasado se le llamaba así, tomar cautivos. En el presente a esto se le llama secuestro. Y esto es algo muy terrible que le suceda a una persona. En este texto de Colosenses, Pablo está muy preocupado de que alguien los tomara cautivos o los secuestrara. Pero no se trata de como lo vemos hoy, secuestros que vemos en estos días, no, sino que se trata de tomar cautivo algo más. Y esto es la mente y el corazón. Vamos a ver tres cosas hoy. Número 1, el encargo mayor. Número 2, el problema mayor. Número 3, completos en Cristo. Número 1, primero, el encargo mayor. Colosenses 2, 6 y 7 dice: Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Lo primero que se nos dice aquí el apóstol Pablo es que nos hace un encargo muy importante. Es como un desafío también para nosotros. Y este encargo lo podemos ver en tres diferentes aspectos, aunque parecidos en su forma. El número 1 dice, así como recibieron a Jesús, sigan andando en Él. ¿Qué significa recibir a Jesús? Hay otro texto del apóstol Pablo, no en esta carta a los Colosenses, sino en la primera carta a los Corintios, que nos aclara este punto. En 1 Corintios 15, en el versículos 1 al 3, Pablo también menciona la palabra recibieron. Y ahí en ese texto, Pablo dice lo que ellos recibieron. Y esto es lo que significa recibir a Cristo Jesús. El texto de 1 Corintios 15, versículo 1 dice: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes.
Lo que ellos recibieron fue el Evangelio. Y luego dice, ¿qué es este Evangelio? También ahí en 1 Corintios, en el versículo 3, que ellos recibieron. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Nota entonces que la idea de recibir a Cristo se refiere a que alguien te transmite lo que a su vez recibió, y esto es que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias de tu salvación. Recibir a Jesús es reconocer esta verdad, aceptar esta verdad. Recibir a Jesús es creer estas buenas noticias para ti y dice, allí, sigue allí, anda en él. 2, como la Biblia continúa diciendo en el texto de Colosenses 2:6, dice, así como fueron arraigados en Jesús, sigan creciendo en él. A Kenia, a mi esposa, le gusta tener plantitas en pequeñas macetas y le gusta mucho ver cómo cuando coloca una plantita pequeña se asegura que su raíz esté bien fija en la tierra y al poco tiempo notamos cómo va creciendo esa plantita. Bueno, pero todo parte de que esté bien enraizada. Este es el encargo de Pablo aquí también. Que al estar bien enraizados en Cristo Jesús, ahora crezcas en Cristo. Es decir, tu conversión fue solo el inicio, porque recibiste la semilla del Evangelio, pero ahora vas a crecer. Y debes tomar esto muy seriamente, porque un cristiano es alguien que debe crecer. Y 3, sigue diciendo el texto, así como fueron enseñados, sean confirmados en la fe en Él. Esta frase confirmados o ser establecidos en la fe en Cristo es ser consolidados en la verdad. Y una clave para que seas confirmado o establecido en tu fe en Cristo es que siempre seas agradecido. Tal vez vivimos tiempos en que nos resulta un tanto difícil ser agradecidos porque tal vez no tenemos lo que deseamos o perdimos esto, aquello, pero esto puede afectar tu fe. Y es por eso que se nos dice que debemos estar llenos de gratitud. Dice, abundando en acciones de gracias. Este es el encargo mayor hoy para ti. Anda en Cristo, sigue creciendo y estar bien consolidados. Número 2, el problema mayor. Colosenses 2, el versículo 8, dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue en tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Hay un gran problema que los colosenses tenían y seguro que tú también lo podrías tener. ¿Recuerda el contexto en que se escribió esta carta a los colosenses? Desde el capítulo 1 vimos que la ciudad de Colosas estaba llena de gente, de personas de todas razas, de todo tipo de creencias religiosas, de ideas, de conocimientos diversos, filosofías de toda clase. Y el problema con los colosenses, cristianos colosenses, era que podían ellos ser cautivados o secuestrados por falsas enseñanzas. Por eso el versículo 8 dice, cuídense de que nadie los cautive. Y el mayor problema entonces es que ellos dejarán a un lado a Cristo Jesús. Esta es una historia de nunca acabar, porque este problema siempre está allí, ayer y hoy. Las falsas enseñanzas que enfrentaban los colosenses en esencia son las mismas que hay en nuestros días. Aquí se mencionan 2 de estas falsas enseñanzas y pon mucha atención a esto. Número 1, hay una advertencia en el tema del legalismo. La palabra legalismo viene de la palabra ley. Allí en Colosas había falsos maestros que obligaban a los
creyentes en Jesucristo a llevar una carga de reglas y observaciones además de Cristo Jesús. Pero como dijo el pastor Peter Scholl hace algunas semanas, cito, dice: cualquier enseñanza o práctica o filosofía que dice Jesús más, en realidad dice Jesús menos. Es decir, Jesús menos es restar a Jesús de nuestra vida y fe. Y esto es lo que los colosenses tenían peligro de tener ahí. Allí había este tipo de enseñanzas. Hoy no tenemos maestros que obligan, por ejemplo, a la circuncisión. Como dice el versículo 11, dice: además en él ustedes ya fueron circuncidados, no por manos humanas. Y Pablo está hablando de esta regla que se podía imponer sobre ellos. Hoy ya no hay eso, pero hay una gran cantidad de maestros religiosos o personas que insisten en que practiques alguna actividad externa o algún ejercicio espiritual y te dicen que es necesario que lo cumplas porque recibir a Jesús no es suficiente para que Dios te acepte. Ellos dicen que es necesario que hagas, por ejemplo, tal cantidad de ayunos, o haz este ejercicio, o haz estos devocionales, para que ahora sí estés bien con Dios. Hoy hay mucha confusión en la aplicación del Antiguo Testamento. Y por eso nota aquí que el apóstol Pablo, el apóstol del Evangelio, dice en el versículo 16: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Es decir, ahí había quienes ponían restricciones en que los cristianos deben comer, lo que deben comer, lo que no deben comer, lo que deben beber, lo que no deben beber, o ponen reglas acerca de los días que deben guardar durante el año, además de Cristo. Y número 2, también hay una advertencia sobre el misticismo. La palabra misticismo o místico viene de algo que está cerrado. Y este problema también es igual de peligroso que el anterior. Y consiste en la tendencia a buscar experiencias místicas, experiencias visionarias de parte de Dios, aparte de buscar solo a Cristo. Pablo en el versículo 18 dice: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento. Aquí dice que estos tienen visiones de ángeles y agrega: hacen alarde de lo que no han visto, se envanecen en sus razonamientos. Y esto también es algo que puede suceder hoy, no solo en el tiempo del apóstol Pablo. Si alguien viene a ti con visiones que Dios le dio y te quiere convencer que vio esta visión o aquella visión, o que Dios le dijo esto, le dijo aquello, cuídate, como dice el versículo 8, cuídense de que nadie los cautive con estas cosas. Porque la única manera en que Dios te habla, tanto en el tiempo de Pablo, como lo dice él aquí, como en nuestros días, es solo a través de Jesucristo y de su palabra. Entonces, el desafío para nosotros sigue siendo el mismo que lo fue para los colosenses. Que te des cuenta, no dejarte cautivar o secuestrar con ideas engañosas basadas en tradiciones humanas de acuerdo con los principios de este mundo. Y todo esto, por necesidad, nos lleva a la parte 3. Número 3. Completos en Cristo. El versículo 9 de Colosenses 2 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En tercer lugar, podemos ver que dice aquí la Biblia que estamos completos en Cristo. Pablo dice aquí que ya estamos completos en Jesús. ¿Cómo es esto? Lee bien este texto de Colosenses. Nota bien que dice:
Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Y luego dice, en Él, es decir, unidos a Jesús por la fe, dice, ustedes han recibido esa plenitud. Esta verdad rompe, termina o quita cualquier problema de legalismo o de misticismo que quiera secuestrar tu mente y tu corazón. Este texto acerca de en Él, en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud, nos está diciendo que por la fe sola en Cristo Jesús ya estamos completos. La palabra plenitud significa lleno, algo que está completo, pleno, que ya no le falta nada. Esta es una verdad realmente asombrosa. Aquí está diciendo que nuestra vida ha sido llenada por Él, por Jesús, y que ya estamos llenos de su plenitud y que no necesitamos nada más. Imagina un día estar en la playa, aquí en Tampico, y te pones a contemplar el mar, el inmenso mar, y en un momento tomas un vaso y permitieras que todo el mar llenara ese vaso. En un instante, tu vaso se llenaría enseguida con toda la plenitud del mar, del océano Atlántico. Pero nunca podrías poner toda la plenitud del océano en el vaso. Piensa en el Señor Jesús. Dice aquí que Jesús puede sostener y llenarse de toda la plenitud de Dios. Y en cuanto a nosotros, solo somos pequeños vasos que cuando estamos unidos a Él por la fe, instantáneamente nos llenamos de su plenitud. Lo que estamos leyendo aquí, lo que significa todo esto, es que recibir a Cristo es ser llenado. Cuando Jesús fue a la cruz, como dice Colosenses 1:13, lo hizo para librarnos del dominio de la oscuridad, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y Él nos ha rescatado y se nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados. Esto es el regalo de esa plenitud que ya tenemos gracias a Jesucristo. Te pregunto, ¿ya has venido a Cristo por la fe para tu salvación? Entonces, lo que la Biblia te está diciendo aquí es que en Él ya estás completo. Ya tienes toda la plenitud de vida. Termino. El pastor Alejandro McLaren, a principios del siglo pasado, él fue un pastor escocés, y él comentó este texto en el año 1903. Lo cito. Todo está allí en Cristo, para cada uno de nosotros. ¿Por qué deberíamos dejar la fuente de aguas vivas para descubrir por nosotros mismos con infinitos dolores que solo son cisternas rotas que no pueden retener agua? Todo lo que necesitamos está en Cristo. Levantemos nuestros ojos de esta tierra aquí abajo y de todas las criaturas y contemplemos a nadie más como nuestro Señor y ayudador, salvos en Jesús solamente, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a hacer una oración. Te invito a orar. Dios nuestro, te damos gracias porque nos has dado a Jesucristo, nuestro suficiente Salvador y Rey. Te pedimos que siempre andemos unidos a Él y que nada nos distraiga y nos mueva lejos de Él. Seguimos pidiendo por todas las familias de la iglesia en estos tiempos que vivimos. Creemos que tú eres nuestro Padre Celestial que sabe todas nuestras necesidades. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.